Abajo hay otra versión de la de 1960, la de arriba es la del 2000. Los concipreses de Senir, que es monte Hermón, límite de Siria y Líbano, construyeron sus cipreses, sus paredes. Tomaron un cedro del Líbano para hacer un mástil sobre sí. Bueno, y luego abajo los cipreses de las costas de Kitim, que es Chipre en la Biblia. Aquí vemos las dos situaciones. Chipre, a la izquierda arriba, y vemos ahí el monte Hermón, justo en el límite entre Siria y Líbano, donde también se conseguían cipreses. Aquí vemos otra definición del hábitat, y la he puesto también porque, aparte de los sitios que ya mencionaba anteriormente, nos habla de Jordania y nos habla también, un poco más abajo, que ahora se cultiva y crece tranquilamente en California, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda. Es un árbol que crece casi en cualquier sitio, casi en cualquier situación, casi en cualquier terreno. Luego veremos en qué límites llega esto. Bueno, pues aquí tenéis la distribución de los puntos que hemos hablado ahora, puestos en un mapa. Vemos el mar Egeo, vemos la zona de Israel y Palestina, la zona del Sinaí, que le he puesto en lila porque esto representaba a saber cuánto tiempo hacia atrás, y a la derecha un lugar muy interesante, que es el norte de Irán, donde también ha dicho que tendríamos cipreses, y que coincide con un sitio muy interesante también, que veremos más adelante. Muy bien. Vamos a volver a la creación, porque para seguir con la biotecnología del ciprés vamos a meternos un poco otra vez en la creación y entender un poco más por qué es tan importante la geografía de dónde vino este ciprés. En Génesis 1:9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Estuvieron las aguas y se descubrió lo seco, en medio de las aguas. Por lo tanto, tenemos que ver una tierra unida en medio del agua. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas. Tenemos un centro de tierra alrededor de agua. Irene White, ¿qué nos dice? Nos dice: toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio. Por el diluvio, no por no sé cuántos millones de años de tónica de placas. Una tercera y temible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado del hombre. Los hermosos árboles y arbustos con flores fueron destruidos. Sin embargo, Noé preservó semilla y la llevó con él en el arca. Recordad que destruyó toda carne. Y de semilla guardó para después. O sea que Noé llevó semillas antediluvianas para después del diluvio. Y Dios, a través de su poder milagroso, mantuvo vivas para generaciones futuras algunas de las especies de las diferentes clases de árboles y arbustos. No todas, algunas. Algunas. ¿Habría amalgamas, quizás? No lo sé. Pronto, luego del diluvio, árboles y plantas parecieron brotar de las mismas piedras. Quedaros con eso. Quedaros con eso, porque eso nos va también a dar una idea de más cosas. Por la providencia de Dios, semillas fueron esparcidas y llevadas a las grietas de las rocas, y allí se escondieron en forma segura para el uso futuro del hombre. Para el uso futuro del hombre. O sea que Dios mete semillas en las rocas que superan el diluvio. El movimiento de la tierra, etc. Y cuando baja las aguas, vuelve a germinar lo que había antes, pero, eso sí, con condiciones totalmente diferentes. Interesante, las grietas de las rocas. Cuando haya la persecución del pueblo de Dios, ¿dónde se va a refugiar? En las cuevas, grietas de las rocas. Pero además la grieta de la roca, por excelencia, la que estuvo a los pies de la cruz de Cristo,
también sirvió para algo, ¿no? Y otra roca que se partió que también va por ahí también. Y tanto. Pero de ahí vamos ya muy para adelante y vamos a tener que ir poco a poco. Muy bien, pues seguimos. Os he puesto esto porque es una teoría que salió antes de la tectónica de placas. Decía que la Tierra antes era todo tierra, casi todo tierra, y que al hincharse se rompieron los continentes. Después la tectónica de placas tiró por tierra esta teoría, más que nada porque esta teoría solo explicaba la expansión, la separación, no explicaba la subyugación de placas, el choque de placas, lo explicaba la expansión de placas. Pero no podemos negar que quizá hubiera habido algún hinchazón, porque Elena White nos habla aquí, durante 40 días y 40 noches cayó lluvia, el agua penetró en las casas y llevó a la gente hasta los templos que habían erigido para ofrecer sus cultos idólatras. ¿Dónde debían estar estos templos para que fueran a refugiarse en ellos de agua que estaba en el suelo y que crecía? Pues en un lugar bastante alto. Pero los templos fueron arrasados, la corteza del planeta se rompió y el agua acumulada en el vientre de la Tierra irrumpió en la superficie. Enormes rocas fueron arrojadas por el aire. Intentemos imaginarnos como el agua a presión hacia la superficie. O sea que no es ninguna tontería pensar en la posibilidad de que se hinchara, no sé si luego bajara otra vez o no, pero que hubiera como una semi-explosión. Pero bueno, ya sabemos que todas las teorías tienen algo de bueno y algo de no tan bueno, pero que aquí vemos que hay alguna pequeña connotación al respecto. También hay una teoría interesante que es la teoría de las hidroplacas del Dr. Brown, que prefiero que lo escuchéis a él como la explica y veréis una imagen gráfica de algo que hemos leído ahora. Vamos a ver si lo ponemos en un momento. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la rotura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado, ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente.
Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bueno, acabamos de ver algo realmente interesante. Vamos, lo que explican siempre cada día en las escuelas y universidades. Exacto, es lo que encontramos ahí, ¿no? Dices, este hombre dice, es del Pentágono y tal, puede ser un infiltrado. Es posible, la cara que tiene, pues también parece que sea infiltrado. Pero vamos a coger lo bueno y desechar el resto. Esto es una porción de un vídeo, creo que hay un vídeo más amplio que habla sobre ello. Pero fijaros cómo dices, ¡hala, qué fácil! Ah, había agua, resbalaron y pam, pim, pam. Pero es que, a ver, a veces nos complicamos la vida. Si le quitamos los millones de años y ponemos esto, ya la cosa empieza a coger otro... Entonces quiere decir esto que en cuestión de pocos días, porque al final eran pocos días, se mueve toda la superficie terrestre y empiezan a haber movimientos de tierra, hinchazón, como ha dicho él, se hinchó por la presión, se rompe y se mueven a grandes velocidades las placas, que son inmensas. Y que eso arrastra, corriente marina, arrastra todo. Y chocan entre ellas. Y luego es cuando surgen estas grandes montañas, no antes. Muy bien. Entonces, viendo esto, y viendo estas placas, vemos aquí un poco el plano de las placas, vamos a seguir. Esto sería el movimiento de las placas hoy en día, ¿vale? Es como las miden, ponen unos sensores, van midiendo hacia dónde se mueven. Veis un poco el jaleo que hay aquí, unas van hacia un lado, otras hacia el otro, y cuando chocan, pues ahí salen las montañitas y los fosos. Aquí tenemos las placas de nuevo. Fijaros sobre todo en una placa que hay encima de la placa africana, aquí a la derecha, que es una placa pequeñita, que es la placa árabe, que coincidiría con la zona donde estamos todos, ¿eh? Israel, bueno, está el tema potente, Israel, el Palestina, el Arca, etc. Ver aquí el movimiento, bueno, yo lo he puesto porque es muy curioso que sea justo aquí un movimiento espiral de las zonas de placas, ¿eh? Las tectónicas tienen un movimiento en espiral, bueno, en